Buenas noches, profe, ¿cómo está? Me presento, mi nombre es Camilo Melo. Entonces, el día de hoy le voy a exponer como tal las diapositivas que realicé, como tal del libro Teoría y Práctica del Entrenamiento Deportivo, de los temas 11, 12 y 13. Entonces, siendo así, iniciamos con el principio, que es planificación. Entonces, ¿qué es planificación? Como tal, planificación del entrenamiento es un instrumento fundamental en la gestión del entrenamiento deportivo, ya que a partir de esta planificación, el deportista emplea su entrenamiento. Es decir, aquí prima los principios del entrenamiento, los componentes de la carga, tiempos de recuperación y contenidos del entrenamiento. Pasamos al siguiente, que son las estructuras básicas de planificación del entrenamiento. Entonces aquí principalmente, bueno, priman tres, pero aquí tenemos seis. Voy a comenzar, les voy a comentar. Entonces tenemos la plurianual por temporadas, los macrociclos, los mesociclos, los microciclos y una sesión del entrenamiento. Siendo así, las sesiones se pueden clasificar, bueno, se pueden clasificación en función de tres criterios diferentes, eh, tales como los siguientes. Entonces, el primero, aprendizaje y perfeccionamiento técnico depende del deportista, bueno, el deporte que el deportista efectúe, el tipo de entrenamiento y la valoración. A partir de ello, tenemos, bueno, la clasificación de las sesiones según la orientación de los contenidos. Entonces tenemos tipo de sesiones, tenemos la selectiva, la compleja y la suplementaria. Características básicas de cada una. Entonces, de la selectiva, digamos, todos los ejercicios se dirigen hacia un mismo componente. Em, es decir, alguna técnica deportiva, alguna acción motora o capacidad física. Entonces tenemos la compleja, la característica básica de la capacidad compleja serían los ejercicios se dirigen hacia un cierto número de componentes de la preparación. Entonces aquí las influencias son consecutivas o pueden ser, como venía comentando, entonces las influencias pueden ser consecutivas o simultáneas. Entonces se pueden aquí diferenciar de las diferentes capacidades. Y tenemos la última de la clasificación de las sesiones. Tenemos la suplementaria que como tal son los ejercicios están dirigidos hacia un mismo objetivo auxiliar y van a suplementar el programa del entrenamiento básico. A partir de ello, digamos, tenemos la estructura de la sesión del entrenamiento. Entonces tenemos tres componentes de la estructura. Entonces tenemos el primero, el objetivo. Uno antes de realizar como tal la planificación debe tener claro cuál es el objetivo. Digamos, en el caso del deporte de la halterofilia, si el deportista, bueno, tiene que mejorar muy bien la técnica como tal de los ejercicios, entonces el objetivo principal de la planificación es la técnica. En otro caso, digamos que la persona es muy, digamos, tiene correcta ejecución y se puede trabajar para aumentar su fuerza máxima y fuerza explosiva. Entonces tenemos la siguiente, alteraciones de las funciones fisiológicas. Entonces a partir de este objetivo, bueno, como bien ya sabemos, los principios del entrenamiento, entonces la supercompensación. Entonces aquí tenemos la alteración de las funciones fisiológicas y por último la especificidad de los diferentes deportistas. Entonces, como bien lo dije en un principio, tenemos los principios básicos, los principios del entrenamiento. Entonces, en este último componente, bueno, de la estructura de las sesiones del entrenamiento, prima la individualización del deportista. Entonces, aquí sí es muy importante este caso. Entonces, aquí pasamos a factores principales que limitan el tipo de trabajo de una sesión. Entonces, aquí en este cuadrito, voy a explicar un poquito. Entonces, aquí los factores que limitan, entonces, aprendizaje y perfección de la técnica, muy importante. Y pasamos aquí al estado del sistema nervioso central. Siguiente, entrenamiento de resistencia. eh,
depleción de los depósitos de energía. Entonces aquí pasamos a los sistemas energéticos, dependiendo del tipo de entrenamiento que estemos realizando. Entrenamiento de capacidades de fuerza seleccionados y del sistema nervioso central. Pasamos a fatiga de grupos musculares. Entonces esto es a partir del diferente estímulo que tengamos con los entrenamientos, con el entrenamiento, perdón. Sesión de valoración. Entonces depende del programa del test. Entonces aquí, digamos, si pasamos a otro deporte, si soy un velocista, entonces pasamos a test de velocidad. Entonces aquí pasamos por tiempo, que como tal es inversamente proporcional al tiempo. Entonces, entre menor tiempo, mucho mejor el rendimiento del deportista. Entonces, aquí vamos a realizar diferentes tipos de test. Y aquí pasamos a la siguiente, que ya nos enfocaremos, es en el microciclo. Entonces, el microciclo, ahí les voy a explicar sobre los tipos y características básicas de los microciclos del entrenamiento. Entonces, aquí en esta tablita tenemos tipos de microciclo. Les leo: ajuste, carga, impacto, activación. Tenemos el competitivo, recuperación. Entonces, la duración de este microciclo, en cada uno de estos ítems, varía desde la semana a semana y media aproximadamente. Entonces, las características de contenido en el ajuste es el nivel medio de la carga total con la disminución de la intensidad, trabajo total y magnitud importante del entrenamiento, y el impacto, trabajo total máximo. La magnitud de la carga del entrenamiento se ajusta a los límites extremos. Activación, nivel bajo de volumen de entrenamiento, intensidad de entrenamiento aumentada. Entonces aquí ya a principio de, mm, de aumento de la carga, principio de progresión. Tenemos el microciclo de competitivo. Todos los programas de competición, sesiones suplementarias y procedimientos de recuperación. Y por último, de recuperación, volumen e intensidad de entrenamiento bajo, uso de medios variados de recuperación. Entonces ya pasamos a la estructura de un microciclo. Entonces, comenzamos con el número de sesiones del entrenamiento que vamos a tener. Siguiente, ordenamiento de las sesiones con diferentes cargas del entrenamiento. Entonces aquí varía la frecuencia, intensidad, ritmo, volumen. Siguiente, pasamos a utilización de sesiones complejas, selectivas y suplementarias, como ya bien lo dije en un principio. Y por último tenemos el ordenamiento de sesiones según diferentes tipos del entrenamiento. Esa sería la estructura básica de un microciclo. Entonces aquí les voy a explicar un poco sobre los tiempos de recuperación. Entonces, parámetros metabólicos. Entonces aquí nos enfatizaremos en los sistemas energéticos. Tenemos el ATP y fosfato de creatina muscular. Entonces, tiempo de recuperación mínimo cuando estamos trabajando, estamos sobre esta ruta metabólica. Son 2 minutos y tiempo máximo de recuperación 5 minutos. Pasamos a la siguiente: reserva de glucógeno en los músculos. Entonces, la glucólisis, el tiempo mínimo de recuperación 5 horas, tiempo máximo 48 horas. Tenemos reservas de glucógeno en el hígado. Em, Descanso mínimo, pues digamos, aún no hay como tal unos estudios avalados, entonces se desconoce. Y tiempo máximo tenemos de 48 horas, al igual que la glucólisis. Tenemos exceso de lactato en sangre, 30 minutos de recuperación mínimo y máximo 2 horas. Y por último tenemos la síntesis intensa de enzimas y carbohidratos estructurales. Tiempo mínimo de recuperación 12 horas y tiempo máximo de 72 horas. De aquí, entonces, bueno, un pequeño resumen del microciclo. Entonces, como tal, el microciclo es el comienzo del entrenamiento del deportista, inducido suavemente como tal al entrenamiento. Tampoco lo vamos a exigir a full, que ya vamos a em, exigir a su máximo rendimiento y todo, no. Entonces, poco a poco. Y aquí pasamos a mesociclo. Entonces, mesociclo, les voy a leer un poco. Entonces, reunir, digamos, como tal es la recolección
de microciclos con similares direcciones del entrenamiento. Es decir, digamos, en un microciclo podemos organizar. En una semana podemos trabajar, digamos, si nos enfatizamos en un deporte, digamos, en un deporte de 100 metros planos, una semana podemos trabajar velocidad de reacción cada día y la otra semana podemos trabajar ya la fuerza y así a partiendo de esto. Entonces, siguiente, emplear microciclos de diferentes tipos y cargas de trabajo para obtener el estímulo pretendido de entrenamiento acumulado dentro del mesociclo. Y por último, tenemos es una unidad relativamente completa de entrenamiento que produce una ganancia notable en preparación. ¿Listo? Entonces, a partir de ello, tenemos la estructura de un mesociclo. Entonces, se compone de las siguientes siglas A, T y R. Entonces, tenemos la A, mesociclo de acumulación. Este oscila entre 2 a 3 semanas. Aquí se va a trabajar la fuerza básica, la resistencia básica, ejercicios básicos de la técnica. Y tenemos el T, que hace referencia a mesociclo de transformación. Entonces, aquí trabajamos ya la fuerza específica en el deporte. Tenemos la resistencia específica en el deporte y ejercicios de técnica en situación de fatiga. Y por último tenemos la R, mesociclo de realización, oscila entre 2 y 3 semanas. Aquí tenemos la capacidad de velocidad, entrenamiento competitivo, técnica competitiva. Entonces ya como bien lo vimos, entonces tenemos las semanas como de preparación, de asimilación en el cuerpo de lo que vamos a hacer y ya vamos adecuando, pasando a un nivel más específico en lo que el deportista quiere llegar. Y en lo último, la mesociclo de realización es cuando ya el deportista se prepara como tal a la competencia. ¿Listo? Y esa sería como tal la exposición de teoría y práctica del entrenamiento deportivo. Muchas gracias.